Muy buena, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando el lunes 8. Sí, ya estamos ahí a pasitos, unos días más y florece la primavera. Estamos muy cerca de la primavera, gente. Comenzando un día lunes con los mercados, fíjense en el oro de fondo, rompiendo récord, el amigo. Así que si tenés dientes de oro, no te rías. No, miren qué lindas velitas, las que, obviamente, estas últimas velitas, ¿no? Las que han roto estructuras donde se habían generado los últimos máximos históricos. Fíjense en esto, lo que, gente, les marco acá, ahí una zonita. Miren lo que es esto, tremendo, ¿no? Estuvo ahí jugando, hizo un... ¿Vieron los libros? ¿Sí? El mástil, el banderín, y dispara hacia arriba, bueno, algo parecido. Fíjense cómo rompe acá, tremendo lo que es una moneda, obviamente un metal de refugio limitado. Por eso cuando pasa algo en el planeta, en el querido hermoso planeta donde todos vivimos, sin contar el planeta Pepe, ¿no? Que ahí vamos a revolotear un rato, a pasarla bien, pero en el planeta Tierra, cuando hay alguna, ¿no? ¿Sí? Alguna guerra o algo, ¿no? Que lamentablemente involucre a algún país con otro, pasa esto, ¿no? Se compra oro, gente. Así que bueno, vamos a ver un poquito la velita rápido de la vela diaria. Después vamos a estar viendo, como veíamos en el título, un poquito de los bots. Hoy les traigo un bot que ya es un clásico, el bot del Pepe Fundamental versión 4, que lo voy a poner vamos a ver, hoy no hay noticias de alto impacto, pero vamos a ver si podemos agarrar alguna otra con órdenes pendientes y distintas estrategias que tiene dentro y técnicas el Pepe Fundamental, ¿sí? Sumándole el nono, con varias estrategias, y el caballito de batalla, ¿sí? 3 robots creados acá en el planeta que los utilizamos para operar en real, y obviamente también son técnicas de Pepe Mila, que las utilizo y las automatizo también para poder muchas veces, ¿no? Cuando estás, no sé, cuando lo dejas en un BPS, que te haciendo la estrategia que vos solés operar de forma manual, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en un ratito. Nos metemos dentro de la velita diaria, vamos a ver el zoom acá, ¿sí? Olvídense en el pasado pisado, nos metemos dentro de las velitas y que vemos un par de velas, obviamente un pequeño retroceso, que esto si vamos a velas de 5 o 15 minutitos, fue algo que estuvo revoloteando, prácticamente no llegó ni a la mitad de la vela del día miércoles, ¿sí? Eso es interesante para ver, porque muchas veces uno espera el rompimiento de un bajo anterior para un cambio de tendencia. En este caso sigue alcista, se ve que las cosas no están bien en el planeta, moneda o metal de refugio. Vamos a ver dentro de la velita, vamos a ver seguramente al alza, así que si te gusta, recuerden lo que les digo, esto lo vemos en 4000 en diciembre, Vamos a ver, capaz que un poquito más, capaz que un poquito menos. Velas de 1 hora. Bien, ahí estamos. Miren lo que es, ¿no? Una nave del planeta Pepe, pero despegando con turbina, ¿no? Tremendo lo que es el oro, gente, en velas de 1 hora. El que tenga alguna técnica, ¿no? Para operar en macro, siempre, obviamente, si operan el oro, siempre vas comprando, cae, compras, es como Bitcoin, ¿sí? En este caso vemos, obviamente, una tendencia muy alcista. Esto tiene que caer, ya lo saben, en algún momento va a tener que venir a buscar los bajos que fue generando y los altos anteriores. Vamos a ver si esta última subidita, vamos a dejarle marcadito en velas de 1 hora, algo de Fibonacci, vamos a marcar el retroceso. Y vamos a ver a partir de acá, de esta zonita más o menos que tuvo, ¿no? El rompimiento, todavía no terminó el fractal, ¿sí? Yo marco acá, pero esto puede seguir subiendo y se va a tener que seguir ajustando, ¿sí? Hacia arriba. Cuando forma algún fractal como este o como este, supongamos que lo pones ahí, la idea es ¿no? Tener como zonas importantes, si viene a retroceder el 0.38, el 50. No es muy probable que venga el 0.61, pero viste cómo es el oro, en un par de velitas lo puede hacer muchas veces, ¿sí? En el caso de que llegue al 61, seguramente lo vamos a estar viendo. Si cae, obviamente,
primero con consolidaciones, algún retroceso medio fuerte, algunas ballenitas comprando para romper ese retroceso, y vamos a estar viendo acá unas zonas de consolidación con sensación de que el precio se vuelve a revertir hacia la baja, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a meternos dentro de la velita de 1 hora. Para el que hace scalping, busquen compras, obviamente. En el pasado no hay altos y bajos en esta zonita, son máximos históricos. Vamos a ver 15 minutos. Ahí estamos, 15 minutos como un manual, impulsos, retrocesos, altos, bajos, y estamos en una zonita para el que va a operar scalping. En el scalping sí, obviamente, ¿no? El que hace intradía, el que hace macro, lo que estábamos viendo recién, la idea es que vayas comprando de a poquito el oro como Bitcoin, ¿no? Como Ethereum, ¿sí? Monedas de refugio. Pero si vas a operar en 15, en 5 o en 1 minuto, obviamente que acá puedes buscar compras y ventas, sabiendo que la tendencia mayor es compras, ¿sí? Es alcista. Vamos a meternos dentro de 1 minutito dentro de esta zona. Esperen que voy a ampliar acá con el zoom para que vean la consolidación que se generó acá. Ahí ven, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo, si querés ver algún altito con la mechita, otro altito más, muy pegaditos, acá un tercer altito. Miren, les voy a marcar acá con este lápiz, miren qué lindo con esto. Y miren, ven acá, ahí uno, otro, cae, acá consolida. Párate que lo vamos a hacer ahí. Vamos a sacar ahí un segundito. ¿Está muy fuerte el amarillo? No. Está bien. Bueno, ahí ven, cae. Obviamente que ustedes esto no lo ven, pero esto en estas velitas de 15 es una compresión del precio, donde el precio está con ruido, rompe el alto anterior, que es este, o esta zona en general, se devuelve, empieza a jugar de vuelta, ¿no? Entre mechas. Eso es lo que tiene el oro lindo para operar. ¿Por qué marco así y no hago directamente como la mayoría, ¿no? Baja, rompe, baja? ¿Por qué no lo hago? Porque en el oro está bueno ver estos movimientos. Entonces, dentro de estos movimientos, vos en 1 minuto te haces un Pepe rechazo, ¿sí? El que no sabe lo que es, revisa algún videito o mira alguno de los bots creados por el planeta Pepe, como el caballito de batalla, ¿sí? En esta zona y en esta zona, ustedes pueden comprar en esos rangos, ¿sí? Hasta que dispare. Y obviamente que, por ejemplo, acá, si hiciste una venta acá arriba y dispara para arriba, te fijas en las próximas estructuras que están acá. Esta que está acá sería la última, para buscar alguna ventita más, o irte a favor de la tendencia, siempre sabiendo de que tenés otras órdenes abiertas y tenés que ir haciendo promedios, ¿sí? Todo eso lo explico en la escuelita también, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a meter dentro de las velitas en 1 minuto. Vamos a borrar los Picasso que están acá de fondo, y acá solamente les quiero marcar estas zonas para que vean nada más, ¿sí? Miren ahí, por ejemplo, si nos vamos a velas de 1 minutito, vamos a ver obviamente otro mundo. Ahí ven. Y acá también, ¿ven? Todo esto, vos ves velas chiquitas, pero en el oro es interesante muchas veces. Obviamente el oro es muy peligroso, gente, Tenés que tener mucha experiencia, porque muchas veces te va a pasar de que, uy, che, pero qué fácil que es esto, ¿no? Y un día te quemó la cuenta. El oro es así, tengan cuidado. Operen pares de divisa, háganme caso a mí, así que bueno, ahí está, consolidación en este momento. Sabemos que el precio viene rompiendo altos y bajos hacia el alza, máximos históricos generados, y bueno, veremos si llega a los 3.700, 3.800, 4.000, en qué época de este año. Vamos a ver para la primavera, para el 21 de septiembre, donde lo encontramos el amigo. Capaz que hizo un retroceso, no lo sabemos por ahora. Consolidación en velas de 1 minuto, comenzando la sesión de Nueva York ya dentro, 24 segundos, y vamos a ver qué pasa. Recién esta verita es la de la apertura de Nueva York, la rojita que estamos viendo ahí. Vamos a ver cómo termina, ¿sí? Me voy a el índice del dólar rapidito, y después vamos a ir a las gráficas a ver si podemos buscar alguna operación con el nono y con el Pepe fundamental, ¿sí? Donde el Pepe fundamental lo vamos a utilizar no como el caballito de batalla, pero sí como hacíamos antes para buscar dentro del Pepe fundamental. Hay 3-4 estrategias que vamos a utilizar. Entre ellas está la de el cazador de ballenas, que sería obviamente buscar noticias de alto impacto, ¿sí? Vamos a ver si lo hacemos en vivo. Vamos a ver, me gustaría muchísimo que en vivo, no sé,
se amplíe el spread, que haya algún deslizamiento, para que vean ustedes cuando el precio lo toma acá, muchas veces aparece acá arriba la orden y vos obviamente la ejecutaste o le pusiste la orden pendiente acá. ¿Y qué hace? Muchas veces el deslizamiento te la lleva allá arriba. Entonces vos te encontrás con algo allá arriba, en 2 o 3 segundos se te pone en negativo porque el precio vuelve a caer con una mecha, está por acá y vos estás en negativo. Bueno, todo eso lo vamos a ver con el PP fundamental, que ojalá se produzcan muchos deslizamientos y mucho spread, para que vean cómo se puede sacar en positivo o ceder y que esa sesión o esa operación sea negativa, pero para que lo vean en cuentas en real y obviamente con los bots del planeta Pepe. Así que si querés usarlos, tenés que sumarte y participar, ¿sí? En Discord y en los comentarios de las plataformas, acá en YouTube, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que bueno, vamos al índice. Escucha de fondo, ¿eh? Qué bonito esto. El índice viene en caída, no lo puse en el título, pero ya vemos, ya hace un par de meses, no semanas, meses. Miren lo que es esto. Si vamos hacia atrás, fíjense cómo viene. Obviamente que en el pasado venía alcista, pero en algún momento se termina, como en el oro puede pasar, cae, consolida. Estas son todas velitas de un día, ¿eh? Imagínense que acá estamos más o menos en enero del 2025, ¿sí? Y bueno, que estamos acá, nos vamos a meter dentro de ¿qué? De una consolidación, dentro de una sensación de rango, ¿sí? Porque viene en caída, consolida, vuelve a caer, consolida, y estamos dentro de un rango ya de hace varias semanas. Ahí ven todo esto que está acá, ¿sí? Vamos a meternos con el zoom dentro y vamos a seguir a velitas de una hora, donde ustedes también van a estar viendo lo parecido al oro, pero en este caso con velas de un día, no de un minuto como les estaba mostrando. Son fractales también, y estamos en algo más macro, obviamente. Vamos a ir a velitas de una hora. Bien, dentro de la velita de una hora tenemos zonas, fíjense cómo se respetaron estas zonitas, zonas que habíamos marcado anteriormente, que las vamos a sacar en este momento para ver cómo viene el precio. Recuerden que días anteriores viene consolidando, pero las últimas zonas o fractales, los altos y los bajos, una pequeña sensación que bajista, ¿sí? Como la mayor. Ven acá, estos altos hacia la baja, bajos hacia la baja. Trata de romper con alguna noticia macroeconómica hacia el alza, según la noticia, pero vuelve a caer de vuelta. Cuando cae vuelve a subir, pero siempre vemos cómo de a poquito va cayendo, ¿sí? Así que bueno, por ahora, sensación bajista. Vamos a meternos dentro de estas velitas horarias, pero solamente acá, miren, ven, ahí. Y ahí, si hacemos scalping para operar el dólar, vamos a ver una sensación, más que sensación, bajista para buscar ventas. Vamos a ver, esto se puede dar vuelta, pero las últimas 3 velitas son de la sesión de Londres, ¿sí? Comienza la sesión de Nueva York acá, pero estamos en dos velitas, perdón, de la sesión de Londres, donde cayó. Veremos si el precio ahora dentro de la sesión viene a visitar este alto o si sigue la tendencia bajista dentro de este rango, ¿sí? Fíjense que esto viene de arriba, ¿sí? ¿Ven? Ahí, ¿sí? Si ajustamos un poquito, ¿ven? Acá hay una vela interesante, se vuelve, se devuelve, rompe, y estamos en este fractal alcista, este fractal bajista, ahí, y dentro de este mundo vos podés operar en scalping 15 minutos, 5 minutos, ahí estamos en 5, ir viendo, ¿no? Con medias móviles, con algún RSI, si está consolidada la última velita, buscar oscilaciones. Lo que hacemos con el PP, con el nono, que esa es la idea, para eso lo creé, y ahí dentro voy poniendo distintas estrategias con indicadores tradicionales y no tradicionales. Bueno, eso es lo que van a aprender los que lo estén utilizando, ¿sí? Es un poco complejo al principio el robot porque tiene muchas opciones de gestión de riesgo y de estrategias, pero una vez que lo aprendes, es hacer todos los días el mismo cuentito, y si te sirve para pasar una cuenta de fondeo, después me lo agradeces con un like, ¿sí? Con un saludo y sumándote a los streaming en vivo y compartiendo información en Discord, ¿sí? Súmense a Discord. Así que ahí estamos. Nos metemos dentro de las velitas de un minuto para que vean lo que estamos viendo. Son consolidaciones de estas dos zonas. Y ahí dentro hay otro mundo, ven acá, ¿sí? Estas últimas velitas
el precio está tratando de apoyarse en alguna zona de abajo, sobre todo para ver si se va hacia arriba o si rompe la estructura del soporte que está acá abajo, ¿sí? Por ahora viene consolidado con una pequeña sensación bajista en todas las temporalidades, así que bueno, ahí estamos con el índice. Podemos pasar algún par de divisas, podemos pasar a Bitcoin, vamos a ver Bitcoin por arriba rapidito, porque si no, no podemos hacer operaciones en vivo. Ahí estoy en Bitcoin y vamos a ver solamente velitas. Operamos scalping, pero vamos a ver algo en velas diarias para que vean cómo viene todo el panorama. Esto es Bitcoin, la historia de Bitcoin viene recontra alcista como el oro, pero acá Bitcoin está haciendo lo que el oro puede hacer, ¿sí? El oro en este momento estaría acá arriba, por ejemplo, o acá arriba. Bueno, esto es lo que puede llegar a ser el oro en algún momento, sabiendo que también va a romper este alto y también va a romper este alto, como lo rompió anteriormente en algún momento, ¿sí? No quiere decir que no venga a visitar estas zonas Bitcoin, pero bueno, ahí está, recuperando la caída esta. Vamos a ver si vuelve a llegar a esta zonita, a la zonita de los 115, 116, para jugar en este POC que está acá. El que no sabe lo que es un POC, miren acá, ven ahí, si marco esta zonita ahí, ven, ahí, ese es el POC. Ese puntito es donde más interactúan las velas japonesas, por ejemplo, un imán, ¿sí? Así que es probable que venga a visitarlo. Obviamente marqué solamente esta tendencia, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Marqué, ¿sí? Si marcas otra zonita, el POC lo van a buscar seguramente en otra zona. Ven acá, si marco de ahí hasta acá, el POC está por acá, ¿sí? Así que tienen dos zonas interesantes para buscar si querés marcar esta zona y esta zona. El que lo conoce no necesita marcarlo porque ves donde más hay ruido y ahí es donde va a ir alguna piscina, alguna zona para que rompa o para que se devuelva, que serían estas estructuras que están acá y acá, ¿sí? Ahí tienen dos zonas interesantes en velas diarias, en obviamente velas horarias y de un minuto van a encontrar otras estructuras dentro que van a estar acá, ¿sí? Es otro mundo. Ahí, ¿sí? Esto no te sirve para velas de un minuto, ¿sí? Si querés dejarlo, déjalo, pero no sirve realmente. Sí sirve lo que está acá adentro, en la última velita diaria y algo de las últimas dos, si querés, o de estructuras que estén cerca, ¿sí? Altos y bajos, por ejemplo acá, ¿sí? Ahí ven. Ahí está tocando justo cerca de la zona y usamos esa zona como pretexto para un soporte o una resistencia, por ejemplo, ¿no? Y poder ver si se da en la estrategia que está utilizando. Bueno, gente, súmense, acá estamos, miren, en Discord, miren, acá les agregué. Este es el robot Pepe Fundamental, ven ahí, ven Pepe Fundamental del planeta Pepe, entre ballenas y noticias de alto impacto. También tiene otras estrategias como el Touch Me, otro de los bots creados por mí, y otro robot más también que tienen que ver el Piranha, ¿no? El Piranha sería para operar el oro, por ejemplo, y picar ahí, ¿no? Eso sería el Piranha, picar y sacar dolaritos, ¿sí? Y el Pepe Fundamental con sus estrategias y gestiones también, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Que les digo acá próximamente, que sería a partir de esta semanita, vamos a empezar a usarlo con el nono y con el caballito de batalla que están acá, ¿sí? Así que bueno, súmense, gente, a Discord, ¿sí? Súmense a Discord, acá les voy compartiendo noticias. Las noticias de alto impacto están acá. Si hay noticias van a aparecer acá en esta zona de noticias. Los directos acá. Miren, también tenemos interesante, también ven acá, miren, este se lo regalo a los Pepe que están en vivo, a los Pepe que están que han estado en algún momento, que son buena gente. Bueno, este short, que está acá, se los regalo a ustedes. Mírenlo, denle like, coméntenlo si les gusta. Nunca te rindas, vos sos fuerte. Mírenlo, van a ver que tiene que ver siempre con las gestiones, con el psicotrading, con tu cabeza, cómo está, para ver si te conviene o no meterte a los mercados. Muchas veces las emociones influyen 100%, te diría el 99% son las emociones, gente. Así que bueno, acá tienen varios shorts, pero me gustaría que revisen este último para ustedes, ¿sí? A la tarde se viene uno muy bueno también, Así que bueno, nos vamos ¿a dónde? Con ratita blanca nos vamos a pasar por MT4 y hoy vamos a probar el Pepe Fundamental en cualquier temporalidad, en cualquier par. En este caso va a tener que ser la libra dólar porque es el historial que tengo en esa plataforma, pero podemos probarla en el oro también, que tengo historial. Y bueno, para que vean cómo funciona, cómo puede levantar una cuentita, no sé, de $10.000, pero no todos tienen 10.000, sino sí en las cuentas de fondeo. Pero muchas veces no podés hacer las cosas que en el bot podés hacer porque no están permitidas. Entonces, tener una cuentita de $1.000, de $2.000, de $5.000
de 500 dólares, de 100 dólares, de 50 dólares, te metés el PP fundamental y lo tenés que duplicar en menos de un mes, ¿sí? Y eso lo vamos a probar ahora. Ustedes me tiran el monto que quieran y le buscamos la vuelta para duplicarlo en menos de un mes, ¿sí? Si eso funciona, se pone en un BPS o en el MT4 que lo estés usando, ¿sí? Así que bueno, vamos al MT4 o MT5 y recuerden que el día viernes pasado nos quedó una operación abierta del dólar CAD, me parece. Eso también lo vamos a estar viendo, por más que no me pregunten, son operaciones que quedan abiertas. Las que se cierran, pero las que quedan abiertas, a quien le interesa se las muestro también, para que vean lo que hizo el robot, ¿sí? En este caso cerró un promedio de operaciones que se fueron en contra y cerró en promedio hace un rato, ¿sí? Cuando prendí el MT4 cerró. Se ve que ya estaba con unas ganas bárbaras. Así que bueno, vamos al MT4. ¡Qué rico mate! Angelito, ¿cómo estás? Hola, Pepe, comenzando la semana. Acá estamos. Qué linda foto, me pusiste re lindo ahí. Así sí me gusta, porque yo soy parte de la psicología de los Pepes y necesito estar. Así que gracias. Hoy van a tener, toda la semana van a tener una semana muy sana, con mucha salud y mucho profit, Así que cualquier cosa me preguntan. Bien. Vamos a ver. Primero, mira, acá me salta un indicador del planeta Pepe. Me dice que USD CAD en venta me pone. A ver, vamos a ver ahora. USD CAD. Acá está, a ver. USD CAD. Ah, miren. En venta. Dice, sí, está bien, estaría bueno en venta porque está subiendo mucho. Miren esto, ¿ven esto promedio? No sé si se alcanza a ver acá, capaz que no se ve para gráfica ahí, ¿ven? Esa venta. Y otra cosita interesante. Esto estuvo desde el viernes, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? Acá hubo operaciones que desde mi celular, algunas órdenes que puse por arriba, las fui cerrando, ¿sí? Entonces lo que yo hacía, que está bueno eso, mira, se lo voy a mostrar en el pizarrón. Para alguno de los Pepe que utilice el nono o el Pepe fundamental o la técnica que utilices, esto les puede servir. Mira, vamos a ver un segundito. Tenés mucha forma, ¿no? Pero en este caso lo podés configurar al bot también para que cierre la operación en cierta distancia y la vuelva a abrir de vuelta en la misma distancia. A ver acá si tengo un segundito. Escucha. Siempre brillará. Acá, miren, esto rapidito, porque vamos a ver si encontramos una operación. Lo que digo, el precio iba para arriba. Yo ponele, o el robot abre una venta, o la abrís vos si querés una venta. Si el precio siguió subiendo, cada cierta distancia, el bot te va a abrir una venta, una compra, según la gestión que tenga. Puede ser compra también, pero suponete que te hace una venta, si cae, hace promedio. Si sigue subiendo, obviamente estás en negativo. Cuando empieza a caer, puede pasar de que si abriste una venta acá y otra acá, te haga un promedio y que te cierre todo, ponele en 10 dólares, un ejemplo, 100 dólares, 1000 dólares, 2 dólares, no importa cuánto, pero te cierra, algunas en negativo, otras en positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este caso, como el bot no funcionaba porque apagué esta computadora donde está el bot puesto, yo por acá puse algunas órdenes de compra, algunas de venta, fui cerrando, pero cuando caía, estas ventas que estaban acá, cuando llegaba, por ejemplo, ¿no?, a cierta distancia y sabía que se podía dar vuelta, yo no me iba a perder la posibilidad de ganarme, ponerle 10 dólares. Entonces, me ganaba los 10, me ganaba $1, me ganaba 3 dólares, 100 dólares, lo que a vos te parezca lo suficiente. Acá estaban las otras. Y obviamente que si cae, vas a seguir recuperando las que tenías en pérdida. Pero si va para arriba, acá o en otra zona mejor que se haya formado, volvés a abrir la venta. Si vuelve a caer, cerrás de vuelta con los 10. Si vuelve a subir, ¿entienden? En algún momento cuando está por acá, ya cerraste 10, cerraste 5, cerraste 3, ¿sí? Obviamente que es mejor dejarla abierta y que haya caído hasta acá abajo y que la tengas acá y tengas 100, ¿sí? Pero muchas veces eso no se da. Y vos decís, ¿por qué no la cerré? La vi en positivo. Tampoco va a cerrar, ¿no? La idea es esa. Entonces, ¿qué pasó? El precio, vamos a borrar todo esto, lo que hizo. Mirá cómo borra, Pepito, Sabiamente. El precio, lo que hizo, vamos a hacer el dibujito ahí, ahí pique hermoso, ¿no? Supongamos que hizo eso y sigue para abajo, ¿sí? Esta fue la primera.
Esta es la segunda, vamos a poner que hay 4, no sé, un ejemplo, ¿no? Por darles. Esta la cerré 3 veces, ponele, con el celular. De acá hasta por acá. Cuando iba por acá, le ponía un train stop por acá. Ahí me la cerraba, ¡puc! Me la cerraba. Capaz que caía, capaz que subía. A las 3 horas la veía acá arriba, ¡puc! Otra venta más. ¿Sí? Si seguía para arriba, obviamente que iba a estar en negativo como estaba antes, pero ya había hecho algo, ¿me entienden? Y después me quedaron 3 o 2 órdenes que cuando abro el MT4, simplemente lo que hizo el MT4 es cerrarla. Miren, ¿ven? ¿Ven acá? Olvídense en estos puntitos, son indicadores del planeta Pepe, solamente les muestro esto. Vamos a ir a M15, a ver ahí. ¿Ven acá? 1, 2, 3, una de acá. ¿Por qué está tan exagerada esta? Porque hay alguna acá arriba, ¿sabés? Como cuando estaba por acá, como el amigo cerró desde el celular, ¿no? Pero está bueno, porque acá hay otra más, ¿ven? De acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, ¿sí? Son promedios. Obviamente que ahora la ves acá abajo y decís, ¿por qué no la dejaste hasta acá abajo? Y vos no sabés lo que va a pasar, puede estar allá arriba. Entonces, ni bien pusimos el bot, ven que dice automático, ¡puc, puc, puc, puc! Cerró todas. Porque el promedio era cerrar, supongamos, en $5, $10, en el número que vos le hayas puesto, $100, ¿sí? Dependiendo del capital, ¿bien? Así que bueno, ahí está el ejemplo dado. Eso fue lo del fin de semana, ¿sí? Miren acá, esta que está acá es la que hizo cerrar el resto en positivo, pero anteriormente, acá arriba y acá arriba, hubo otras ventas que hicieron, obviamente, ganancias, ¿sí? Que se cerraron, que si no se hubieran cerrado, esto seguramente hubiera cerrado el promedio más por acá arriba entre todas, ¿sí? Bien, no sé si me explico. Bueno, ahora sí, todo esto ahora lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque era para mostrarle, ¿ven? Ahí, ¡puc! No se borró. Bueno, en un rato vemos si se borra. Ahí está, ahí se borró, ¿viste? Yo digo, qué raro. Ese botoncito, el que tenga el no, lo puede utilizar, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora se borró todo, ¿bien? No hay más nada, A ver, vamos a pasar ahora suavemente, sinceramente, amigo, vamos a ver si encontramos alguna, ¿sí? Algún par, alguna divisa para meternos con las fuerzas de la moneda. Vamos a estar chequeando acá, sí, un poquito. Me voy a tomar un mate primero. Pero qué rico, qué rico que está el mate, Qué lindo, ¿eh? ¿Se acuerdan de esta época? Época fundamental del rock and roll nacional argentino, 80s, 90s, sobre todo Soda tirando más a los 90, pero en los 80 ya estaban, ¿no? Obviamente, y de ahí sacan ellos, ¿no? La información de Virus, de grupos de los 80 que eran clásicos en ese momento, ¿no? Que se salían en todas las radios. Pero bueno, hermoso, ¿eh? Al amanecer entre tus... Bien, vamos a ver un poquito de las fuerzas. Vamos a ver si podemos encontrar dentro algo interesante, ¿sí? Me voy a meter dentro. Hoy no hay noticias de alto impacto, por eso el bot es este, miren acá, ¿ven? Este es el nono. Este no. Este es el otro nono. Este es el Pepe, ¿ven? Este es el Pepe fundamental. El clásico, le cambié las velas para que no sean todas iguales. Nada más que eso, me da lo mismo el color de las velas, pero quería que cuando vamos al nono tenga un color de velas, el otro nono tenga otro color de velas y ver dónde estamos, ¿no? Y este que es el Pepe fundamental para operar las noticias, no solamente las de alto impacto, con o sin deslizamiento, nos va a dar lo mismo porque tiene gestiones para ir haciendo, ¿sí? Ponele que la abrí acá a la operación y salta hasta acá, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? No hay problema, ¿sí? Algo vamos a hacer acá arriba y cuando caiga o cuando siga subiendo, ¿ven? Así que bueno, gente, me voy a ver las fuerzas rapidito. Tenemos, en este caso, pendientes, a ver, vamos a ver a velas de 15. ¿Hay alguno dentro de alguna operación? No. Si hay alguno que se sume de alguna divisa. La libra está intentando subir. Fíjense cómo al alza también está el dólar australiano, también está el neozelandés, está en caída el euro, pero levantándose, está en caída el yen japonés también en 15 minutos, podemos buscar en 5. Acá tenemos también el neozelandés, el dólar, franco suizo está fuerte, ojo al piojo ahí también, así que interesante. Vamos a ver qué hacemos.
Y bueno, vamos a ponerlo al bot, loco. Vamos a buscar consolidaciones, si no, para que pase algo, ¿sí? Primero, hay que ver, fíjense acá el spread como me está marcando en el CAD Yen. A ver cuánto es esto. Bueno, no llega a un pip, no llega a un pip. A ver si tenemos acá CAD Yen, si está cayendo. Bueno, acá me figura 0 el CAD Yen, a ver. Ah, porque no toma con comas, o sí, a ver. CAD Yen, ¿lo tengo acá el CAD Yen? Acá está, 7, está bien, 7 puntitos, sí. Está bien, 7, ¿sí? No llega un pip. Para que sea un pip, tiene que estar como acá. ¿Ven? 14 sería un pip, 4, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver. A ver qué podemos poner acá. Voy a achicar esto un poquito porque si no, no se puede ver nada, ¿no? Y obviamente estamos en un minuto, tenemos que ir a 15. Hay que medir. El que va a operar con el bot, que mida las distancias de lo que hizo hoy, no el viernes, hoy, si va a operar un minuto, y vemos lo que viene haciendo, ¿sí? Fíjense que hizo un gap, un salto impresionante acá, si es que no lo estoy errando, cuando comenzó, ¿no? Este es el CAD Yen. Vamos a buscar. Bueno, el CAD está débil. Hay que ver si se pone fuerte el amigo. La Libra está tomando. Libra CAD es una catanga de carrera. Tengan cuidado ahí, si se van a meter. Libra CAD, ojo al piojo ahí, No puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Escucha. Es por amor. Por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino. ¿Cómo se llama este grupo? Mientras me tomo un mate. Veo ángeles caídos. A ver si tenemos. Es por amor. Angelito, cantate algo. Velas de 15. Y por amor, espero lo que vas a dar. Bueno, estoy viendo que se prende alguna lucita acá para ir a ver alguno con oscilador también, alguna oscilación. Algunas parecen interesantes, se pueden dar vuelta en ratito, por eso esperen unos minutitos. Hasta 30 está bueno esperar muchas veces, y 35 por ahí, para tirarte toda la mañana para la sesión de Nueva York, ¿no? Pero el que viene de Londres, ¿no? O está apuradito, que no le queda otra, tiene que buscar en estos horarios que están bárbaros también, sobre todo los lunes cuesta muchas veces arrancar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. A ver el 5. Vamos a buscar alguna consolidación. A ver, el dólar está levantando. Está débil, pero está bien. La pendiente en 5 minutos. En 30 lo vemos que viene hacia la baja. Está levantando la pendiente. Ojo con el dólar ahí, y se está dando vuelta el NZD también ahí, Mirá qué lindo el franco suizo, cómo va el amigo. Alguna que corra un poquito, pero que no sea tan, ¿no? Como el oro, que lo vamos a utilizar con el caballito de batalla, el oro, ¿sí? El que vea esto en diferido dirá, che, ¿de qué hablas? Sumate a Discord, participá y vas a ver muchas cositas y vas a aprender y las vas a utilizar también, ¿sí? Libra dólar, a ver, libra dólar, las dos van hacia arriba, obviamente la libra más fuerte que el dólar. A ver otra, el CAD. Bueno, a ver, vamos a ver acá, libra dólar, a ver, pirín. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien. Bien, Y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato.
el NZD es un cañón hacia arriba, pero va a tener que darse la vuelta también, ¿no? Fíjense todo lo que tarda en darse la vuelta, ¿no? A lo que voy y todo lo que tarda. Por eso está bueno ver las fechas de esto, ¿sí? Pero venga, lo que venga, para bien o mal. Tira. Tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. Tira. Tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Hace calor, yo estaba esperando. Y cada aflojó, ahí la pendiente, a ver si cayó un poquito. La pendiente es alcista la pendiente, porque le vi un movimiento medio brusquito ahí recién en el 5. Mi corazón es un músculo sano. El chef está aflojando en un minutito. Hay que ver si es solamente para apoyarse en temporadas mayores y ir de vuelta a la fuerza, ¿no? El franco suizo. Está planchado el yen acá abajo. Vamos a ver el yen con... A ver el yen con el... El yen con el dólar o con la libra. Libra yen puede ser en compras, ¿sí? Libra yen. El yen todavía no se movió, así que ahí encontramos algo en temporada chiquita. Y dólar yen. A ver, dólar yen. Dólar yen, a ver. Bueno, vamos a ver este, ¿sí? Le voy a poner... está más fuerte el dólar, ¿sí? Pero voy a buscar una oscilación, ¿sí? A ver ahí. Para que abra alguna operación. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Lo voy a permitir. Automático. Opción 3. A ver si ahí está bien. Bueno, ahí está me parece, ¿eh? A ver la carita. Ahí está la carita feliz. Vamos a ver si abre alguna operación en un ratito. Ya hay uno puesto, ¿sí? Le puse, para el que esté usando el nono, le puse opción oscilador, opción 3, ¿sí? La opción 3 le puse gestiones. Las voy configurando a medida que si abre la operación. Ahí me meto según donde está ubicada la compra o la venta. A gestionar al bot, ¿sí? Después de que la abre, si no, no, ¿sí? ¿Me entienden? A no ser que me vaya, lo dejo puesto, pero si no, estoy viendo, lo hago yo y le meteré algo manual seguramente. Vamos a ver libra, a ver acá también. Que no sea la libra todo, ¿eh? No, libra, que no sea el dólar, perdón. Libra yen, a ver, vamos a ver libra yen acá, que era para compras. Escucha, los rancheros, ¿te acordás? Bueno, acá no está, libra. Fuimos como una tribu de salvajes defendiendo con corazón. Sí, ahí va para arriba, mírenlo. O acá le falta información a esto. Es un gap, a ver. Tremendo ahí, Va para arriba esto, miren, acá arriba lo vemos un ratito. Ojo, puede caer, pero ¿cuánto hay hasta acá? A ver. Unos 22 pips, gente. Esta la podemos tirar de forma manual, dice el amigo. Vamos a ver, no, pero está en este alto. Tendría que romperlo, poner una orden. Acá podemos poner, vamos a ir a este, ¿sí? Al Pepe fundamental lo vamos a utilizar con órdenes pendientes. ¿Qué les parece? Me voy a venir acá, libra yen, ahí está. Y le voy a tirar. ¿Qué horario es este? Rápido, que no se me pase el tren. Son las... Porque esto es en segundos, milisegundos o segundos, las 9:29. Así que le voy a poner hasta las 22 horas esto. Pero que me abra cada órdenes pendientes. A ver acá. ¿Cómo los pongo? ¿Limit? No. Stop. Entonces le voy a poner... A ver acá. Nivel. ¿En segundos o en minutos? En minutos. Vamos a ponerle... En minutos. Vamos a poner en minutos. Opción 1 segundos. Opción 2 minutos. Cada 1 minuto que vaya cambiando, ¿sí? Para que no nos vuelva loco. Filtro le voy a poner solamente una sola orden. Y acá le voy a poner a 3. Me parece que 3 es mucho, pero 3 pips de distancia nada más para no buscar un alto anterior, ¿sí? Positivo, así es un buy stop o shell stop. En este caso ojalá que abra. Bueno, ahí está. TP, a ver acá, true or false. Ahora le ponemos, ahí lo activé me parece, a ver. A ver si abre órdenes ahí. Ahí está. Pará, ¿qué pasó ahí?
No me abrió órdenes, pero está muy pegado, me parece. A ver. Bueno, ahí está. La que toque, ojalá que no toque la de abajo, ¿no? La va a abrir. 1 minuto cambia, ¿sí? Así que si la abre, cada 1 minuto, más o menos. O, a ver cuánto puse. Vamos a ver ahora. Si se cambian menos de una velita, es porque lo puse menos, ¿sí? Ahí está el amigo, ¿sí? Lo dejamos ahí un rato. Voy a ver la estructura, a ver qué alto tiene. A ver acá. Para ver más o menos. No le voy a poner hasta acá arriba, le voy a poner hasta acá abajo. Y la agarrara. 19 le pongo 15, un ejemplo. TP en 15, por ejemplo, ¿no? Pero no le voy a poner TP. Le voy a poner que siga por detrás, ¿sí? Ir viendo si se puede hacer un poquito más, un poquito menos, si es a favor. Si es negativo, hay que ir viendo de gestionar estas zonitas. Ojo estos saltitos acá, ¿eh? Bien, ahí vamos. Ahí lo dejo al amigo, ¿eh? Me parece que es muy poco. Me llega a tocar la de abajo y ahí me la tocó, me parece, ¿eh? Para que la elimino porque me interesa ir hacia el alza, ¿sí? Esa es una orden pendiente. Que quede la de arriba nada más, ¿sí? Va a salir, o puedo elegir la opción de compras o ventas también. Tiene 1 millón de cosas este bot, gente, ¿sí? Ahí va a abrir las dos de vuelta. A mí me interesa la de arriba. Si no, le voy a poner después, ahí borro los Piki. Ahí está. Bueno, si cae, que caiga, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Será que el destino dice, no, negro, déjame ir en ventas? ¿Sí? Le puedo poner un buy limit acá abajo también, ¿sí? Pero quiero que lo haga el bot, ¿sí? Con estas 3 estrategias, en este momento estaríamos utilizando algo del medio, el Touch Me, ¿sí? Esta opción del medio. Esta la vamos a dejar para noticias de alto impacto y esta para operar el oro y hacer mucho dinerito, o que te lo va a sacar o te lo va a regalar el mercado, ¿sí? Libra Yen, bien. Bueno, acá tenemos un bot puesto. Acá, opa, ¿y acá por qué? Ah, perdón, porque acá tenemos, es el bot, el otro, ¿sí? Vamos a poner acá dólar franco suizo para que quede ahí y no nos confundamos, ¿eh? Ya tenemos 2. El primero que pique, ¿eh? Ojalá que no pique para abajo. Puede ser, porque está. Si pica para abajo y la agarra, bienvenido sea. Ojalá que la agarra llegue hasta acá abajo, ¿no? Y bueno, y si va para arriba, vemos qué hacemos. ¿Qué pasa? El precio se está quizá consolidando un poquito porque llegó a esta estructura. Pero esta zonita, vamos a ir a verla de 1 minuto, ¿ven? ¿Sí? La tendencia es alcista. Obviamente que acá hizo un retroceso. Vamos a ver si vuelve a rellenar esta zona. Ojo que nos ha pasado muchas veces de que el precio lo tenemos acá en un rato. Por eso que toque, según la volatilidad, le podría poner volatilidad. Ahí me está por tocar la de abajo, mirá. Vamos a poner gráfica de barras. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Bueno, si la llega a tocar, le voy a agregar algo al indicador, al bot, ¿sí? Le voy a agregar que abra las órdenes si hay volatilidad, ¿sí? Si hay fuerza de las monedas, si no, no. Acá lo puse para que abra con muy poca volatilidad y es un peligro porque es un rango. Si quiero operar rango lo uso, pero como no quiero rangos, ahí usaría buy limit, ¿sí? O shell limit, pero como no quiero, si no me abre una orden antes, a ver acá donde estaba acá, le voy a poner 25, 30, a ver 30, con 30 no me abre ninguna, a ver, vamos a ver. Ahí me abrió una seguro, mirá. No, vos podés creer, me abrió una venta y se va para arriba, ahora van a ver. Ahí me abrió una orden, ahí me sonó el celular, mirá. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Si cae, bienvenido. Y si sube, sabemos que se va para arriba, ¿no? Le voy a dejar puesto acá volatilidad 30, ¿sí? Como para por lo menos que haya y 10 velitas para atrás. 30, le voy a poner 25, ¿sí? Es mucho 30. No, no es mucho, pero por las dudas, si no, no abre nada. Ahora hay que esperar, ¿sí? ¡Vamos! Escucha, escucha qué lindo. Vamos a borrar los Picasso de fondo. ¡Pac! Ahí está. Qué lindo tema, ¿eh? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
Pre. Wow. Bueno, esta está por hacer una compra en cualquier momento. Si sigue cayendo, seguramente. Vamos a ver qué pasa con el dólar yen. Vamos a ver si este se devuelve. Acá lo que tendría que haber hecho, si la idea es ir hacia el alza, pero quería que el bot la agarre, poner un break-even cuando haga 5 o 6 pips, ¿sí? Si cae, si sube, veremos que va en pérdida, obviamente. Escucha. Y va a seguir la tendencia, si el amigo, Tu imaginación. Miren, ahí está saliendo un indicador del planeta Pepe, A ver, si se queda el indicador, la flechita, ven que se apaga porque le rompe el nivel donde tiene que, ¿no? Para que se quede la pelotita, no es que repintan, ven acá, miren qué lindas zonas acá, ¿sí? Estas pelotitas o las flechitas son indicadores tradicionales que en vez de tenerlos acá abajo y que te ocupen todo, los podés utilizar. Yo los muestro porque los hice yo, si no, no los dejo puestos porque no utilizo indicadores, pero no está mal hacer un promedio del pasado y ver en qué zonas aparecen de mejor manera, para cuando estás por hacer una compra o una venta te ayuden con oscilaciones o de forma tendencial y vos vayas viendo, ¿no? Si te conviene o no hacer una operación. Te prometo una cita ideal. Miren esta pelotita. Si cierra la vela y la pelotita salió, se queda y esa pelotita no va a ir atrás vela, ¿sí? Porque eso es repintar y está mal, ¿sí? Estas se quedan. Ahora puede pasar como el azul, vieron que se prendía y se apagaba. Cuando queda el azul o cualquiera, si queda es porque llegó al nivel que tiene que llegar y se queda, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá estuvo bárbaro, ven la flechita roja, pero hay veces que sale y es un... Bueno, miren acá qué buena. Ahí, ¡pac! Sale acá, te comes un retroceso. Si no te toca stop o algo, obviamente que no vas, ¿no? Fíjate la corrida que pega, ¿no? Tremendo. Bueno, ahí estamos con el amigo. Un rato vamos a estar. Después seguiré. Tengo que hacer hoy la escuelita de vuelta del planeta Pepe, donde hacemos backtestings, análisis, usamos los bots, enseño en este curso interesante, porque no solamente aprendés a utilizar robots, sino que también aprendés a operar de forma manual con técnicas del planeta Pepe y utilizás los bots también como ayuda, como herramienta, sobre todo el caballito de batalla, que acá no lo tengo puesto, que tiene 2 millones de herramientas ahí dentro, y aprendés, ¿sí? No solamente eso, sino apoyado con las emociones, con la gestión de riesgo, que hay muchas, podés ir mezclando o utilizar una, pero lo importante es las emociones, y también está todo metido. Al que le interese, pregunte, ¿sí? Bueno. Quiere ir para arriba la mía. Ojalá que rompa estructura esta baja que llegó a ser acá. ¿Cuánto había de acá hasta acá? 3,6. ¿sí? Vamos a ver. La próxima si cae, vemos. Y si no, acá arriba hay que ver qué hacemos también. Recuerden que la idea era seguir la tendencia. ¿sí? Que abra un buy limit. Perdón, un buy limit o un buy stop. ¿sí? En este caso abrió un shell stop. ¿sí? Por los canales que marcó el robot. ¿sí? El Touch Me Miren el video de Touch Me que está. ¿sí? Te vuelves loco con el Touch Me, Tócame precio. Está consolidando, ¿sí? Vamos a ver si conviene, ¿no? Si sigue así. A ver. Miren acá, qué bonito está puesto. Sí. Ojo con
Ojo con este que viene en caída a favor del yen, en este caso que estaba ahí planchado. Vamos a ver en este número redondo, entre número redondo y soporte de punto pivot número 1, que está pegadito entre velas horarias, si no diarias. A ver qué pasa ahí, Miracles will happen as we speak. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little. Parece que puse mal la fecha. Hay que ver eso. Si no lo puse mal, mirá, le pegamos en el palo, Sí, lo puse mal, ¿vos podés creer? Hoy es 8, ¿o no? Le puse 5, me parece. Bueno, ahí lo ajusté. ¡Ay, Angelito! Ay, Pepe, qué cabecita la tuya. El fin de semana terrible vos, Qué lindo igual, pero tenés que anotar, Pepe, tenés que ver bien antes de mandar. Pero muy bien igual, muy bien, ¿Cómo anda el osito de peluche, Que hace mucho que no lo estás revisando, ¿no te habrá quemado la cuenta el osito ahí en el BPS? No, ahí anda el osito bien. Ahora lo tengo que... Hoy no lo vi, por ejemplo. Hoy no lo vi, lo tendría que ver hoy, pero bien. Por ahora bien. Bueno, se va para arriba. Cantaba la canción del... Se va para arriba. Lo que podemos hacer mientras sigue subiendo, probar un poquito. Vamos a pasar al MT4 y vamos a probar mientras algo de este PP fundamental con alguna cuenta al azar. Podemos tirar al azar algún numerito, no sé. Podemos poner algún número chico, algún número, sí, vemos, a ver cuánto, si la quema, si el lotaje, por la volatilidad abre órdenes, ¿sí? Vamos a ver ahora un ratito. Nos quedamos 15 días, aunque sea que 10, vemos que va haciendo, ¿sí? El drawdown, si son cuentas chicas, muchas veces el drawdown, ¿no? Obviamente, si las querés subir, lamentablemente tenés que andar con algún cerito detrás, ¿sí? Los drawdown de las chiquitas, ¿sí? Si las querés duplicar en menos de un mes, es probable que necesites eso, ¿sí? Y si te pones a pensar, es un par de cuentas que te fueron mal de fondeo chiquitas, pero en este caso la estás duplicando en un mes, y si tenés más chances para hacer gestiones que en esos lugares no te permiten conocer las reglas de ellos, ¿no? Jugás con las reglas de ellos. En este caso, con las tuyas. Ya, escuchá. Voy a pasar al otro MT4, ¿sí? Al de la plataforma donde tengo los bots, donde pruebo, ¿sí? Puede ser cualquier plataforma, lo mismo. En este caso son MT4, aclaro, no MT5. Me gusta MT4 a mí, ¿sí? Si encuentro... Ahí está. ¿Dónde están guardados? Bueno, vamos. Ahí está, ¿sí? Seguimos. Estamos dentro de una de las plataformas donde suelo hacer backtesting. Vamos a probar, vamos a poner acá la opción de probador de estrategias. PP Fundamental 004, el agente 004. Le vamos a tirar, a ver acá, vamos a poner M1, ya que estamos ahí en M1. Podemos poner M5, lo mismo. Acá, ¿qué puedo configurar? Voy a poner que solamente trabaje hace un par de horas. No, ahí está. Vamos a ponerle desde las 00 hasta las 20 horas, ¿sí? Prácticamente 20 horas.
Deslizamiento le ponemos 50, máximo de spread 20, como va a ser la libra dólar nunca va a llegar, así que abrí órdenes ahí, a no ser algo, ¿no? Algún acontecimiento medio extraño. La fuerza, el nivel de la fuerza lo vamos a poner en 40 para que abra menos que si lo pones en 20. Le vamos a poner opciones de segundos, no, de minutos, perdón, para que tarde más tiempo en cerrar las órdenes pendientes y las tome más rápido, si no es más complejo, pero también está bueno porque se va alejando del precio de la media móvil, las órdenes así, y está bueno porque te la toma, si hay volumen de golpe, te la toca justito, ¿sí? Si no, no te la tiene que tocar. Lotaje 002, bien chiquito porque vamos a poner cuentas chiquitas y vamos a ponerle grilla, vamos a ponerle cierre en totales, vamos a poner trading stop en dinero, no, perdón, en pips, a ver acá, en dinero lo vamos a poner y cierre parcial también, ¿sí? Break even también le vamos a poner. Ahí tiene todo, vamos a ver qué pasa en velas de 1 minuto. Vamos a ponerle la bolita de nieve también, ¿sí? Que cuando va ganando va abriendo órdenes en positivo, que muchas veces se complica, pero muchas veces te ayuda, ¿sí? A hacer promedios de otras, ¿sí? Porque si va a hacer 40 pip, entre medio que te tire una más, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más me falta acá? Vamos a poner el monto, a ver cuánto monto puedo poner acá, no sé si lo están viendo. ¿Le ponemos cuánto? ¿2000? No, 1000. 50 dólares, ¿querés? 50, ¿querés? 50 dólares le ponemos. Vamos a ponerle 300. Vamos, 300 si no la quema antes, obviamente, ¿no? Ahí tiro, 300 dólares. A ver. Mirá el spread acá. ¿Lo ven? Nada, un animal. 300, vamos a tirar ahí. Piqui. ¿Ven cómo va poniendo órdenes? ¿Ven? Ahí cerró una, pero va poniendo órdenes pendientes según la volatilidad. No siempre en esas 20 horas va a abrir cuando haya esa fuerza de la divisa. Si no está esa fuerza, no la va a abrir. Y la va a abrir y va a tocar según la distancia. En este caso lo que estoy poniendo son buy stops y shell stops, no los limit, que son para agarrar estructuras al revés, ¿sí? Que están buenos también para otras técnicas que vamos a utilizar con el oro o con... ¿sí? Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Por ahora va 302 dolaritos. Arrancó el día, ¿qué día este? 31 de enero, mira vos, qué lindo. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Lo dejamos ahí y en un ratito vemos, ¿sí? Vamos a pasar de pasada también. Acá tenemos, bueno, tenemos todavía, mientras está operando, no se confundan, acá tenemos, ¿qué es esto? Ah, bueno, ahí se puso en positivo, miren, ahí cayó un poquito. Lo que vamos a hacer con este, para a ver si abrió la otra orden acá mientras. Acá no. Sí, acá abrió una compra, miren, ¿la ven? Ahí abrió una compra, está en negativo, no toqué nada. Veremos si se pone positiva, negativa, positiva. Está dentro de un punto pivot. Vamos a ver si esto llega a este número redondo y vemos qué hacemos. Pero acá la libra dólar tomó una venta hoy. El bot el que estamos probando. Con una opción que es la del medio, ¿sí? Vamos a ver qué pasa un ratito, si rompe este alto o si viene a buscar estos bajos, estaría bárbaro para ir viendo qué hace. Así que tenemos dos pares en vivo, estamos operando en cuentas. Bueno, acá tenemos los pares, podemos operar divisas, podemos operar índices, podemos operar lo que queramos, ¿sí? Acá estamos con el Pepe Live en vivo, con una cuentita en real, así que ahí estamos, me voy, ¿a dónde? Vamos a ver si quemó la cuenta del amigo. El color de velas es igual, obviamente, porque estamos con el bot Pepe Fundamental. Ahí va, lo pasamos. Ahí vamos. Escuchá. Bueno, ya vamos 326. Obviamente que no vamos 300, vamos 26 dólares. Si llegara a 30 dólares ya te hiciste el 10% de la cuenta. Voy a ajustar acá un poquito, miren cómo va el amigo. Ahí va, ven cómo cierra las órdenes acá. Miren, voy a poner pausa. Ven acá. El precio cierra la mitad y muchas veces cuando se devuelve y cerró toda, la vuelve a abrir en el mismo lugar. Parecido a lo que hice hoy con el par que abrimos el viernes, ¿sí? Fíjense que en el viernes hicimos un par de operaciones, dos pares distintos positivos y un tercero sobre la hora que se puso en negativo en el día y se terminó de cerrar en positivo hoy, ¿sí? Bueno, ahí vamos con este. Estoy solo, gente, así que el que no entiende pregunta. Y se suman o si lo ven, súmense si quieren aprender, ¿sí? Maten.
seguimos. Mientras tenemos un par de operaciones entre positivo y negativo, veremos en un rato cómo están. Ya tienen su gestión, así que tranquilamente el bot puede cerrar solo, como me hizo cuando abrí. Abrí el MT4, pop, 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 me cerró todas las órdenes. Ya el tipo tiene memoria, ¿vieron? Así me gusta. Pero bueno, yo hubiera esperado un poquito más porque hubiéramos sacado provecho de las órdenes que estaban casi negativas, casi positivas. Pasó a una distancia linda. Pero bueno, ahí está. Ahí vamos, miren cómo va haciendo promedios. Ven cómo va abriendo la pelotita de nieve. El que lo quiere utilizar al Pepe Fundamental me chifla. Si querés hacer dinerito y duplicar una cuenta, mira, acá vamos 330. Si ponele que te quemara la cuenta, ¿sí? Vos sabés que 300 no es mucho. Y vos sabés que si usás 3 cuentitas de fondeo y no las pasaste, también lo hubieras perdido. Con la regla de ello. Acá la regla las pones vos. Con tu Pepe Fundamental en el planeta Pepe. Así que vamos a ver si llega a ser 600 dolaritos, ¿sí? O 500 en menos de un mes, ¿sí? A ver, ¿sí? Te hace un sueldito, ¿sí? Espero que la platita que utilices no sea de gastos personales, que sea de ganancias o que sea de 3 días que no te fuiste al cine y te comiste una pizza. ¿Sí? ¡Vamos! Voy a borrar esto. Ahí está, va más rápido con el caché. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que se ponga. Ojalá que también las queme. Porque de esa manera te das cuenta. Si la quemo se pone muy negativo. Cómo podés hacer para ir gestionando con los tajes más chiquitos. ¿Sí? Ven que acá va cerrando órdenes que están abajo. Pero arriba tiene negativas. Esas que va cerrando te sirven para sumar un puchito más. Ahora, yo ya sé que si sube para arriba y no la cerraste ganabas más. Pero si cae, por lo menos te pagaste 5 veces en la misma zona. ¿Sí? Podés poner un lotaje más chiquito también, no 003, ¿sí? Podés poner 001 por una cuantía tan chiquita, ¿vean? Bueno, ahí vamos, miren cómo va cerrando todo. Si yo ajusto, miren acá, si ponemos ahí, miren cómo va esto. Ahí, bueno, pues no parece lindo lo verde, pero son las órdenes de abajo, que está bárbaro que se vean así. Ahí va, vos vas viendo el resultado acá, miren acá va. Vamos 71 dolaritos, en la equidad menos tanto, 75, decía el amiguito, Angelito, chiquitito. Vamos a achicar esto un poquito. Borro esto. Ahí está. Seguimos. Seguimos. A ver qué pasa. ¿Qué mueve? ¿Qué no mueve? Si se ve, si no se ve. Veremos todo en un ratito. Si se ve el doble, ¿no? Capaz que no se ve el doble. Bueno, ya vamos casi 100 dolaritos, miren ahí, ¿ven? ¿Qué día es este? Comenzó el día 31 y estamos a... ¿cuánto pasó acá? Un día. En un día ya vamos 100 dolaritos. Vos lo dejaste un día y ahí tenés, mira. Obviamente no sé qué le puse a esto. Le tiré algo, podés sacar mucho más, podés sacar mucho menos. Podés cambiar la técnica, podés utilizar la mezcla de la ballenita con podés utilizarla para fundamentales. Podés utilizar la técnica piraña que está excelente. Veremos qué pasa. Miren el spread que tiene ahí, Bueno, seguimos. ¿Te gusta esta canción, Angelito? La verdad, decime, Me encanta, me encanta, me encanta. A ver si llegas a 450. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que llegues a 500? A ver, 450 y 500. Cuando llegues, ponele pausa. Quiero ver cuántos días pasaron, Pepe. Entonces me voy haciendo la idea, ¿sí? Ahí mira, fíjate, Pepe. 429. Quiere decir que va como 100 y pico, ¿no? Acá está, 129. Pero tenés 50 en negativo. Ahora hay que ver. Ven cómo va cerrando puchitos. Vamos a ver, para que borro ahí. Amplío esto para que vaya más rápido, si no tardamos un año. A ver si cae, vamos a ver más negativo. No pasa naranja. La idea es que caiga, que se ponga en negativo. A ver que si la aguanta, si se la quema. Son cuentas chiquitas a propósito, ¿no? Le pones 10.000 y no se nota. Pero le pones 500 y se nota. Entonces está bueno eso, La mayoría del pueblo, de los Pepe,
te manejan 500, 400, 300, no te manejan 10.000, ¿sí? Obviamente las cuentitas de fondeo sí, pero ¿cuánto pusiste? 50 dolaritos, ¿no? Para una cuentita de 10.000. Bueno, no pusiste 500, ¿sí? O 1.000. Bien, es lo mismo. Saben que son en demo esas y estas son en real, ¿sí? Bien, vamos. Ahí sentí un ping. A ver si no me abrió otra orden esto. Acá. No, en cualquier momento me abre otra orden. Estamos en negativo con el dólar yen y con la libra yen estamos pasando a negativo también. Así que ahora lo vamos a ver. Miren, acá les muestro un ratito. Bueno, ahí vamos. Ojalá que suba. Veremos si el Pepito, el Angelito, perdón, quería que en 4.50 apaguemos o en 500. ¿O querés ver? Ahí estamos a día número 2. Las 5 de la tarde, el día 2 de febrero. Ahí vamos. Usalo, Pepe, usalo esto. ¿Cómo que no? Sumate a Discord. Participá. ¿Sí? Si participás, uno se da cuenta. Este Pepe participa, quiere aprender o sabe muchísimo, pero quema cuenta que da calambre. Bueno, sumate acá al Pepe, que va a ser quemador de cuentas del planeta Pepe, por lo menos. Y la vamos a pasar bien, nos vamos a reír. Mira cómo quemó otra cuenta. No, eso no. Bien. La idea es esa, ¿no? Escucha. Bueno, se va para arriba. El dólar yen no hay caso. A ver acá si abre. 8 pip va nada más. Pero parece una locura que va. Pero son 8 pip y sirve para cerrar en positivo. Pero bueno, está en negativo. El dólar yen va hacia la baja a favor del yen. Y la idea es que abrió una comprita a favor del dólar en un alto que si vos lo ves decís, che negro, te metiste al revés. Y bueno, lo puso el bot en un oscilador que seguramente estaba sobrevendido y abrió la compra, ¿sí? Vamos a ver qué pasa un ratito, ¿sí? Por ahora está negativo el amigo, ojalá que caiga para hacer promedio, así cerramos más rápido. Y la libra yen está por romper lo que les dije en un principio, así que seguramente se va a poner en negativo también y la tendremos que aguantar. Y si el MT4 está prendido, obviamente que veremos lo que hace, y si no está prendido lo seguiré desde el celular, y cuando abra, cada vez que abra este MT4, si la gestión hace que te tenga como hoy cerrar las operaciones, las va a cerrar, ¿sí? O abrir las que tenga que abrir. Tiene memoria, ojo, ¿sabés cómo se acuerda? Ya me tiene cansado. ¿Vieron el último short? Por favor, miren el último short, es dedicado para ustedes, vamos. Esto está re negativo, me parece. Bueno, ya vamos a ver. Obviamente que también, cuando vos ves que va abriendo órdenes a la misma distancia, pero las zonas son otras, vos lo que vas a hacer es que ampliarle la zona, ¿sí? No todo a 10 o no todo a 15 a rajatabla. Entonces tenés que ir viendo eso, ¿sí? Día a día. Acá, por ejemplo, te levantaste un día así, mira, che, me abrió 3 órdenes. Para la próxima le pongo cada 50 de distancia, por ejemplo, ¿no? O cada 30, o vos vas viendo, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Que te ayude, que sea una herramienta el amigo. También así, así lo estamos dejando, que pase lo que tenga que pasar. Si la quema, que la queme, ¿sí? Vamos a ver. Ahí es un break-even, ¿ven? Si lo cierra, ganas un poquito. Y vuelve a abrir en el mismo lugar. Y si sigue con un trade. Y si cae, se te pondrá negativo. Y si ves que te quemó la cuenta, por lo menos lo intentaste con una cuenta chiquita. Pero si lo lográs, está bueno porque ahí empezás a hacer la diferencia, ¿sí? Ponételo como meta. En vez de perder en una cuentita de fondeo, te metes en esta con cuentas chiquitas, ¿sí? Hacele caso a Pepe Mila. Hacele caso que acá puedes hacer lo que quieras. Es tu cuenta. Acá no te ponen reglas. Si querés aprender, si la llegase a quemar, lo que vamos a hacer es vamos a probar con otro lotaje o ver de cambiarle algunos parámetros para que vean ustedes nada más, ¿sí? Fíjense que van 5 días. Ojalá que no la queme para que vean, y si la quema veremos qué hacemos. Y también lo que se puede hacer en estos casos, como es poquito el monto, decir, che, no, mirá, le tiro 500 más, depositas 500 más y los pone ahí y ya está. Estás cubierto el amigo, ¿no?
Pero bueno, ahí está, vamos a ver, ojalá que llegue hasta arriba, que llegue a los 500 y vemos si en cuántos días hace todo lo que cae sube, todo lo que sube baja, pero si hace el doble, ¿no? En menos de un mes, en menos de 15 días, en menos de... El doble, podemos poner el triple si querés, 5-1, ponés 100 y ganás 500, estaría bárbaro, pero vamos a poner el doble, el 1-1. ¿Sí? O perdés todo o ganás todo, una cosa así es el juego, pero en este caso ustedes todavía no saben una gestión que está muy buena, que la utilizaba mucho en binarias, me acuerdo, para poner en este tipo de técnicas que podés llegar a hacer con el interés compuesto. Es una animalada, no en órdenes pendientes, interés compuesto en ganancias. Lo que tenés ganado lo vas poniendo y vas utilizando una técnica que está muy buena, que en la escuelita es lo que voy a explicar para que se utilice también dentro de los robots o de forma manual, sobre todo, donde vos podés poner objetivos. Si vos sabés que tenés un riesgo-beneficio 3-1 o 2-1 o 1-1, dependiendo, ahí rellenás un Excel que yo armé, que está bueno, y bueno, y ahí te tira cuánto tenés que poner de lotaje, en cuánta distancia, para empezar a hacer el interés compuesto, y en una semana tenés el triple de mucho más que el triple del capital. Está muy bueno. Y si perdés solamente lo que vas, lo chiquito que depositaste, o lo preparás para ¿qué? Para que te utilice la ganancia. Entonces vos recuperaste lo que depositaste y arrancás de vuelta con la ganancia, que es lo mismo o el doble. Y bueno, y ahí ya empieza a ver el signo dólar en tu cabeza. Vamos, escucha. Bueno, seguimos, aquí estamos viendo cómo el precio, quiero ver si llegamos a esto rapidito y vamos a pasar a otro. Che, no quiere subir, si sigue cayendo un poquito más, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasará? Ya va a 500, pero tenemos un drawdown grande, ¿sí? Después ponemos una fecha al azar, cualquier fecha, y podemos cambiar la técnica también acá dentro del Pepi Fundamental. Este está muy bueno para operar noticias de alto impacto, ¿sí? Con deslizamiento. Quiero que tengan deslizamiento, quiero que tengan spread para que ustedes vean, ¿sí? Que ¡pum! Que vos la tomaste acá y te aparece la orden 3 kilómetros más arriba. Dale, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Ya van a ver lo que hace. Te la quema en vivo, ¿eh? Le vamos. Bueno, llega a cerrar todo y es un lindo resultado, ¿sí? Fíjense que ya estamos a 6 días y sigue como operaciones abiertas que no pudo cerrar todavía, pero bueno, ¿sí? Eso hay que ir viendo también otras técnicas dentro que hay del robot o de manuales que las explico en la escuelita. Yo acá ya hubiera hecho otra cosa, pero bueno, el bot es así, ¿no? Tampoco hay que pedirle muchas cosas y va re bien igual, ¿sí? Una cuentita chiquita te va cerrando, te va haciendo promedios, te va gestionando. ¿Qué más querés, sí? Fíjense que si vos lo apagás ahora, ya lo apago, tengo 60 en pérdida, pero gané 219, ¿sí? Hay que ver. Bueno, miren, ahí cerró. A ver, para. Angelito, mirá, 500 dólares. ¿Cuánto le falta para llegar a los 500 dólares? Acá está. Hicimos 194. Vamos 494. Pusimos 300. Borro esto. Pac, ahí está. Arranco. Y vemos si llegamos a los 500, ¿sí? Va día 6 todavía, a las 3 de la tarde. El día 6, después de 6 días, nos hizo prácticamente el 75% de la cuenta. Ven que no abre y está en horario porque no hay volatilidad, ¿sí? Ahí abre. La distancia está alejada a propósito, pero vemos qué pasa. Podemos poner el lotaje más grande, podemos jugar con todo acá, gente, ¿sí? Agarrás el oro y ya los 500 ya los tenés, pero también te la puede haber quemado. Tenés que ir viendo qué lotaje o qué índice utilizás, qué sesión le podés poner que opere 2 horas por día nada más, o por ejemplo fraccionado.
2 horas en la sesión de Londres, 1 hora en la sesión de Nueva York, media hora en la sesión de Tokio. Si no te abre órdenes ahí, que no haga más nada, ¿sí? Se puede hacer todo acá con este amiguito, ¿eh? Bueno. Bueno, seguimos, gente. Vamos a ver mientras, vamos a pasar que están en negativo los amigos. No, está en positivo la libra yen, miren, porque si no quedamos... esto sigue, ¿no? Lo que pasa es que no quiero pasarme. Ojalá que llegue a los 4.50, Angelito ya llegó, ¿viste? Sí, qué lindo, a los 500. A ver, espera que llegue a los 500 y apaga todo, poné otro par, o poné otra temporalidad, otra técnica. Así lo que vos quieras, Pepe. Pero lo duplicaste en 7 días casi, muy bien, Pepito. Sí, el Pepe es fundamental, estamos usando el touch, el del medio, ¿sí? En sí, es una mezcla de todo, pero es más tirando al touch me, tócame se llama, ¿sí? Bien, a ver si esto sube, vamos a ampliar ahí un poquito. Tocás el zoom, ¿viste? Y va más rápido, decía. No sé, ¿será mi cabeza? Está, 500, miren, párate, a ver. Bueno, se me puso ahí vamos menos de 500. Recién estaba en 500, me parece a mí, ¿eh? A ver, ahí, párate. Parate, che. Ahí está, miren. 514, ¿lo ven ahí? El balance y la equidad. Menos 1.41, una orden en negativo que tenemos. Ahí sigue. Tiramos. ¿Lo querés usar? Metete, porque después vas a tener que pagar, negro, ¿eh? Vamos, si lo querés usar, metete a Discord y participá. Vas a ver cómo te levanta las cuentitas, te olvidás. Después lo que ganás lo metés en cuentas de fondeo y compras cuentitas y te ponen las reglas, lo que vos quieras. Pero si querés, dale, ¿qué esperás? Inclusive te dirían cuentas en centavos, duplicalas, triplicalas. Las que más no eran mucho, ¿no? Bien. Subite a la nave. Subite a la nave. ¿Con B corta o B larga, Angelito? Ahí está bien puesto, sí, ahí está. Subite a la nave, ¿qué esperás? Vamos. Ahí seguimos. Bueno, ojalá que llegue dentro del mes, miren, 7 días, una semana. Vos decís, me duermo el lunes, me levanto el viernes y ya tengo prácticamente casi el 100% de la cuenta, mirá. Porque vamos 523, ¿o no? Vamos a ver, y hay fines de semana, ¿no? Obviamente, no son 5 días hábiles. Así que vamos a ver ahí. Ojalá llegásemos. Le podés subir un poquito más el lotaje. Pero ¿para qué? ¿No? ¿Cuánto tardan en otras cuentas? Esto puede ser una cuenta de 20.000, de 100.000. Con lotajes para esos montos. Donde acá también verías de 10.000 casi 20.000 dólares. ¿Sí? Casi el doble también. ¿Me entienden? Ok, ¿no? Bien. O decir, no, me quiero hacer 5.000, 3.000 todos los meses. Bueno, le tirás menos lotaje a los 10.000 y tenés 3.000 tranquilos, sin tanto, ¿no? Que es mucho para un latino, ¿eh? Vamos. Bueno, gente, me voy a... Está en negativo, podés creer, miren. Aparte que les comparto acá. Tenemos, por un lado, libra yen en positivo. Pero tenemos en negativo el otro. Parate que a este lo que voy a hacer es... Está... Lo dejo ahí para no perder nada. Porque tengo en negativo la otra, que es la que voy a ir a buscarle la vuelta. La pongo con un break-even, ¿ok? Ahí sí. Este es libra yen, está en positivo. Y este está en recontra en negativo, viene cayendo, miren lo que es esto. Ahí recién me abrió una orden, por eso les quería mostrar. Que no es mucho, Miren acá, tenemos un promedio de 15 pip. A cada 15 te tira en este caso acá, ¿sí? 15 pip. Vamos a ver qué pasa. Si sube y si cae, veremos cómo seguimos. Fíjense que los lotajes son muy chiquitos, como para estar tranquilo. Y en vez de tirarle a estas cuentas, que también son chicas, 0,10, le tirás 0,02 y tenés 5 tiros, o más. ¿Vamos? Bueno, también podría hacer promedio con esta. Si cayese hasta por acá, estaría bajo.
porque acá aparece poquito, pero viste que la Libra Yen corre más. Acá tenemos 11 pip, 12 pip tenemos. Lo que podemos hacer, pagarnos la mitad, y el lotaje de esta es más grande que el otro también, entonces va a favor eso, ¿sí? 0,04 tenemos acá con casi 11 pip, 12 pip, ¿sí? En positivo en este caso. Ojalá cayese. Ahora va a empezar a cerrar solo, a ver cuándo cierra este. Vamos a ver acá un segundito. Déjenme ver que le puse cierre total en pips, en 100 es una animalada. Le voy a poner en 20 para que cierre rapidito. Y trailing le puse a los 15 que empieza a correr. Vamos a ponerle a los 10 porque si no, no llega más. Ahí van a ver un trailing stop. Cierre parcial a los 15. Le voy a poner a los 10, ¿sí? Para que veamos todos los cortes. Ahí está. Algo va a ser, miren. Bueno, ahora no. Ahora se devolvió. Ojalá que caiga, si no, no van a poder ver. Pero por acá, seguramente cerraba un parcial y alguna cosita. Ahora seguramente nos toca el break-even, ¿sí? Una lástima. Qué lástima. Y bueno. Estamos. Esta va hacia arriba. Qué lástima, qué lástima esta. Ojalá que caiga esta. Si cae esta, la otra va a ir al revés. Pero no importa. Quiero que vean cómo trabaja el bot este, ¿sí? Me voy a pasar a donde mientras al bot que estamos probando, al mismo bot, pero con otra opción, otra estrategia distinta. Acá tienen de todo, gente, para pasarla bien, aprender y disfrutar un buen momento, un grato momento. Me voy al bot, miren cómo va. Ahí va. 550. Estamos por llegar al 3. Ay, Angelito, estamos por llegar. Si no la quema, equidad menos 3 acá, ¿ven? Si no la quema, estamos por llegar a ¿qué? Al 100% de la cuenta en 8 días. Vamos a ver cuántos días. ¿Necesita 10? ¿Necesita 5 con este lotaje chiquito que le pusimos? ¿Cuánto necesita? Le tiro unos 500 más cuando estás ahí en un drawdown. Puede hacer miles de cosas. No te tiene que ir mal con esto si tu cabeza está bien, ¿sí? Y si estás con Pepe Mila, sabes, ¿no? Vamos, borro, amplío, piqui. Sumate, ¿querés usar este bot? ¿Querés usar el caballito? ¿Querés usar el nono? El osito de peluche, Pepe Curioso? Hay, no sé, 60 robots creados por mí. Con la técnica o estrategia que más te guste, algo vas a encontrar. Y está bueno porque cuando te adaptás a eso, después, olvídate. Es una herramienta más para vos, Bueno, quiero que llegue. Espere que acá me saca. Miren un segundito, por favor. Qué lástima de no haberme pagado antes. Pero bueno, no podía, ¿no? La idea era que llegue a cierta cantidad. Ojalá que caiga, pero miren, ya me está por sacar ahí en positivo. Pero tenemos otras órdenes que parecen más exageradas, pero son 15 pip de distancia, ¿sí? Ojalá que acá, miren, por poquito no me sacó con el break-even. Igual el break-even tenemos un par de pip. Acá tenemos 2 pip nada más. Si me tocan esos 2 pip, bárbaro. Y seguimos gestionando la que está abajo. Seguramente me toque, después la ves acá abajo, ¿no? La idea era que siga hacia arriba. Si ustedes van a ver las de 15 minutos, fíjense este alto que les marqué acá, para seguir la tendencia esta que estaba linda como venía, ¿ven? Un poquito ahí. ¿Ven? ¿Sí? Que venga a rellenar esa zonita de arriba, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Ojalá que caiga también ahora y después que haga eso. Yo quiero que llegue a esta zona para que ustedes vean, nada más. Una lástima. Ojalá que este sea un fractal bajista ahora, que venga hasta acá, que rompa el boss o el choch, como le llaman ustedes, según la zona, si es tendencial o en contra de la tendencia en este caso. Y bueno, a ver qué pasa. Si viene acá, se va a pagar la mitad del lotaje. Si viene acá, va a comenzar un trading stop y seguramente vamos a terminar cerrando, a no ser que rompa estructura y va a seguir por detrás, Podemos dejarlo todo el mes también al bot probando, ¿no? Pero la idea no es dejarlo todo el mes, ¿sí? La idea es no dejarlo. Y este otro que está en negativo, parate que acá les estoy mostrando la cuenta, ¿no? Pero tenemos otro que está en negativo acá, que está cayendo seguramente. Ahí está, ven, está cayendo. Este, cuando estaba acá,
Vos al bot le podés poner que vaya con un tren electro con la orden de abajo, te lo hubiera cerrado y volvés a abrir de vuelta. Y si te lo hace 4 veces y ganaste, no sé, 3, 3, 3 y 3, ya cuando suba un poquito más, cerrar la de arriba negativo, si ya te dio la de abajo 4 veces. Ok, vamos, negro. Esto si sube, entonces acá me tocó, a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver si llegamos al 100% de la cuenta de la que estamos probando. Miren, voy a pasar, está en negativo todavía. Estamos con 2, no se asusten. Es mucho para mí, estoy solo acá. Miren acá, seguimos con el bot que le pusimos en un par de días. A ver si llega, si logra el objetivo. Tenemos prácticamente... Ya estamos, balance 590. Pusimos 300. A propósito, para no poner como todos 10.000, 20.000, 30.000, el mayor, el promedio mayor de pepes del planeta, de Latinoamérica, ya 300 muchos, el sueño de ellos es hacer un poquito, bueno, mira acá te haces el 100% de lo que pones, o más, o menos, pero la idea, el objetivo era ese, lo está logrando, y no llegó al mes, vamos prácticamente 12 días, a ver si lo quema antes, ¿no? Acá, ¿qué haces vos? Me saco los 300 que puse, lo pongo en otro par y que arranque, o los guardo y voy con la ganancia, porque si te llega a quemar esto es una lástima, que te queme lo ganado y no lo que invertiste, ¿sí? Pero bueno, porque es poquito, ¿sí? Lo sabemos. Uy, para que ahí puse, qué lástima. A ver, que toqué sin querer este y lo adelanté. Ahora te vamos a ir acá hasta que cierre. Qué lástima ahí, no sé por qué toqué, se venía viendo lindo, pero toqué, no hay que tocar este botón de saltar porque ahora tengo que ir. A ver. Balance 611, pero tenemos que cerrar las abiertas para que la equidad coincida con el balance, ¿sí? Y que están en negativo. Fíjense que la equidad está por debajo del balance, así que ya tenemos igual, ¿no? ¿No te parece saludable? Miren, ahí está, 600 apago, Ay, pero no me deja, che. Ahí está. ¡Pac! Ahí apagué, miren. 612 hicimos, muchachos. ¿Les parece? Balance. ¿Lo ven? ¿Sí? Órdenes finalizadas. Resultado final. Te ganaste 312 dólares en 12 días, 13 días. Con el lotaje que le pusimos. Con la distancia. En un par que quizás vos no operarías. Ah, miren acá. Estamos poniendo el oro acá. Yo pensé que era la libra dólar. Esto era el oro, un peligro. Bueno. 312 dólares en el oro, duplicamos la cuentita y la pasamos un poquito más y no necesitamos los 30 días, por ejemplo. Entonces te hiciste un sueldo de 314 dólares, de los 314 te agarras 100 y compras 2 cuentitas de fondeo, los otros 200 te los guardás o empezás a utilizarlos en este mismo robot y vas haciendo, ¿sí? Bueno, miren lo que pasó acá, Vamos al real porque van a ver algo que lo tienen que ver ustedes, muchachos. Vamos al real, ahí terminamos. Vamos al real y me voy, gente. Me cerró la orden de la libra. ¿Cómo me la cerró? Y imagínate, ¿cómo me la cerró? Con el break-even, no llegó a caer. Espérate a ver si la encuentro acá. Ahí está, vamos a la plataforma donde operamos. Ahí está, ¿ven? Hay órdenes abiertas porque el bot sigue funcionando. Las abre y las cierra. Ya no me interesa, lo voy a apagar a este robot. Porque la idea era mostrarles el ejemplo. Porque vamos a tratar de ver cómo seguimos con el que están negativos, ¿sí? Esta de acá abajo la voy a cerrar. Órdenes pendientes son, ¿sí? Ahí está, que las puse que duren un poquito más que las que van por segundos que se van cerrando. En un rato capaz que la vemos a la orden allá arriba. Ahí apagué, no abre más porque está apagado. Y este está en negativo, mal. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno, no, ahí va. Si llega a la mitad veremos qué hace. Los tajes son chiquitos. Lo que les voy a mostrar es el ejemplo. Voy a poner un break-even en esto para que funcione en el nono. Cuando vaya cierta cantidad de pic. No me importa que después me saque, porque lo va a volver a abrir, pero por lo menos me pagué algo, ¿sí? Todo suma. A ver. Si es que sube, puede ser que caiga y bueno. Acá tengo una opción de protección de zonas que está muy bueno también. Lo van a entender los pepes que les expliquen a la escuelita cómo se usa. Que son otro tipo de órdenes que se abren para ir jugando con los promedios y con las órdenes negativas. ¿Sí? Es todo drawdown, está bárbaro. Esto no.
Lo que se pierden los Pepe, acá no hay publicidad, gente. Estamos cuando podemos. Ahí está bien, estaba puesto, pero es muy. Ahí en single. No, cuando vaya. No, a ver ahí. Cuando vaya. Ahí está, es muy. A ver, ahí, a ver. Ahí está, miren, ahí me saltó el break-even. Para no perderla, la idea es, suponete, porque si no, no les puedo dar los ejemplos. La idea es que si el precio de acá hasta acá tenés $10 o 10 pip y te lo toca, te los ganaste y acá de vuelta el robot te va a abrir la operación, ¿sí? Inclusive le voy a poner un trailing, parate. Un trailing oculto en pips, en dinero, por medias móviles, por RCI, por lo que sea. Se puede poner acá, es un lío para aprenderlo, pero el que lo aprende, después vivís de esto, trailing opción 1. Ahí está. Vamos a ver si arranca, Me lo puedo pagar también y espero que caiga. Si sube, sube. Y se achica la diferencia con la de arriba. Hay tantas formas, gente. Miren acá. ¿Sí? Acá llegó a estar acá. ¿Ven? Qué lástima. Cuando les estaba comentando para cerrar, si estoy solo lo hago. Teníamos 11, 12 pip acá, ¿sí? Hubiéramos cerrado en positivo. Cerró en break-even con 3 pip, 2 pip, 3 pip. Nada más. No se perdió nada. Se complementa con la comisión o lo que sea, ¿sí? Bueno, si esta cae es una lástima perder esta ganancia. Entonces lo que puedo hacer es pagarme la mitad de esto, aunque sea, o son ejemplos, por más que sea muy chiquito el lotaje, ¿sí? Vamos a ver ahí, Vamos a hacer así, vamos a ajustarlo un poquito para que ustedes lo vean. Mientras lo estoy buscando, cayó, a ver. La idea es que no caiga. Con una media móvil que siga un trailing stop con una media móvil exponencial. No, con el high, con el low tampoco. Qué lío acá que tengo. Break. A ver ahí. Ahí está. Bueno, si cae la perdemos. A la opción que quería hacer ahora. No, voy a empezar a operar opciones también, ojo, Mirá, escuchá. No caigas, che, no caigas, vamos. Epa. No. Mirá, ahí me la mandé yo, Ahí me la mandé yo. Quise mover un TP por encima del número redondo, por si venía, y ver, y anoté mal ahí, me la cerró. Bueno, no importa. Si vuelve a caer, me la abre. A la orden, explicaba, ¿no? El bot, ahí metí mano yo, ojo, ¿Sí? Pero bueno, si cae, preferible cerrarla ahí y no acá. Acá la va a volver a abrir, ¿sí? O en el lugar que vos le digas al nono, ¿sí? Bueno, ahí seguimos. ¿Qué hora es? Uy, me tengo que ir, dice el amigo. Bueno, gente, esto sigue, después les muestro. Llegamos al 100% de la cuenta que estábamos probando, bárbaro. Y tenemos la libra yen que cerró en break-even. La idea era tomar compras, pero me abrió una venta, el robot en un shell stop. Y ahora tenemos abierto el dólar yen, que por ahora viene cayendo. Veremos si hace promedios. Ya cerré un parcial, un pedacito en positivo. Todo muy chiquito, no pasa nada. El ejemplo está como en el bot que pusimos recién. Podés tener una cuenta chiquita y duplicarla en 5 a 7 días. Y vos imaginate que si la duplicás, tenés el doble. O la triplicás, ¿no? Entonces ya empezás a ver, ¿no? El dinerillo para utilizarlo en otras, en criptos, en lo que sea, ¿sí? En cuentas de fondeo, lo que quieran. O en tu sueldo, ¿O no? Bien,
o en un complemento del sueldo original que tenés, ¿sí? Bien, ¿me voy a dónde? Me voy. Chao, nos vemos. Voy a ver si paso un ratito por Discord, Chau. Gracias por estar. Muchas gracias al Pepe que se haya sumado. No hago publicidad y la idea es pasarla bien. Vemos si estamos en la semana. Subite a la nave, subite que esperás. Bien, chau.